parámetros del comportamiento de las variables. Ya. No, sí, sí Y está medio... aparte, lo que les decía, de la unidad 2 que ya vamos a evaluar probablemente la próxima semana, si no la próxima semana, luego iniciando la tercera semana de noviembre. Son conceptos que ustedes van a ver en circuitos de corriente alterna y son temas que van a servir de relevancia para analizar redes eléctricas, sistemas eléctricos reales, ¿sí? Los cuales se modelan matemáticamente y se hacen los análisis de forma, ¿cómo se llama?, virtual o matemática. Ya no se hacen de manera física. Anteriormente los modelos eran físicos, los modelos de los sistemas eléctricos o de los circuitos eléctricos, se hacían modelos a escala y sobre ellos se hacían los estudios. Actualmente ya no. Por eso es que estamos aprendiendo cómo modelar cada uno de los elementos de un sistema eléctrico. En máquinas eléctricas, que se ve después de circuitos eléctricos de corriente alterna, se ven cómo modelar las máquinas eléctricas, transformadores, motores, generadores. Buen día, Emilio. Buen día, Marcos. ¿Alguna opinión, jóvenes? Ya, profe. Buenos días. ¿Alguna duda que tengan? ¿Comentarios? Bueno, déjenme, les muestro la información que tengo para el día de hoy, la cual tiene algunos errores, ya me di cuenta con el otro grupo. Errores de omisión, se puede decir, y errores de signos matemáticos. De omisión porque copié el texto del problema tal cual viene en el libro y hacen falta algunas aclaraciones que les hago aquí. Déjenme, les muestro la información del archivo que vimos la clase pasada, que se refiere a este problema que les dije que lo copié del libro de no recuerdo si es Harry Miller, no, Miller Robbins, no. Tal vez haya sido del libro de Haidt o del libro de Dorff, ¿sí? Lo copié tal cual, así como viene, aquí obviamente yo lo segmenté, lo saqué en bloques para que me cupiera bien en la hoja y poder hacer algunas cosas. Pero les decía esto porque es un problema muy importante, porque tienen aquí dos formas de onda de corriente directa, ¿sí? La corriente directa que es de tipo rampa, o sea, es una función de voltaje que no cambia de dirección, solamente está creciendo conforme pasa el tiempo, y la función de corriente continua, ¿sí? Una corriente que es constante, o bueno, aquí un voltaje que es constante. Entonces tenemos dos formas de fuente de excitación. Les decía que esto lo puedo representar aquí con dos fuentes en paralelo y un interruptor que previamente conecte la fuente que inyecta un voltaje de tipo rampa. Y ya cuando el voltaje llega a los 10 voltios, se cambia el interruptor a una fuente de corriente directa constante. Bien. Aquí les decía que cuando el autor le da otra opción de cómo resolver la ecuación diferencial, que se puede hacer, como se llama, directamente de la integral que habíamos visto en la solución de problemas. Creo que es aquí donde aparece la ecuación. No, aquí ya no. O no sé si aquí. La ecuación, sí, aquí. Empleando esta solución de ecuación diferencial, se puede hacer. Se meten aquí los datos para la respuesta natural, que es esta, que es la solución de la ecuación diferencial homogénea. Una constante K por R menos A de T, donde aquí aparece lo que vale A, para este caso 1 entre R por C. Y para calcular la componente forzada, ¿sí? Se puede meter aquí la información, aquí la función forzante, para el primer caso del problema que les digo que vamos a ver, que vimos la clase pasada, el último problema de los circuitos de corriente directa RC. Esto vale 5T sobre 2, vale la función forzante. Entonces aquí me queda E a la A de T por 5T. Entonces tengo dos variables, ¿sí? Es la misma ecuación matemática, entonces tengo que resolverlo mediante integración parcial. Bueno, resolver esta integral. Y eso es algo complicado. Pero si ya me voy a un libro de fórmulas matemáticas, ya puede venir la solución de esta ecuación diferencial, de esta integral, perdón. Una integral como esta ya la puedo encontrar. ¿A qué resulta?
Ya puedo meter el valor, los datos correspondientes a las funciones que voy a integrar. Y ya después, ya que tenga el resultado, pues lo multiplico por e a la manzana de t y ya tengo la respuesta forzada. Pero otra forma, en lugar de emplear esta expresión matemática, para encontrar la solución de la ecuación diferencial, es la que indica aquí el autor de este problema. Dice, ya tengo mi ecuación diferencial, tengo una función forzante que no es una fuente de corriente directa, sino es una fuente de corriente directa con magnitud creciente con respecto al tiempo, no es constante. Entonces, en base a lo que los matemáticos han aprendido a resolver ecuaciones diferenciales, se dieron cuenta que cuando la función forzante, que es esta, cuando la función forzante es una función de tipo línea recta o de tipo rampa, encontraron que la respuesta forzada también tenía esa misma forma, tenía una forma de una línea recta. Entonces, por eso es, cuando la función forzante sea una función tipo línea recta, entonces la respuesta forzada también va a tener la misma forma. Y supone, entonces, que la respuesta forzada va a tener esta forma, en la cual no conocemos las constantes, pero es una línea recta, ¿sí? Que puede partir del origen o puede partir de un punto diferente al origen. Entonces, para validar que esta solución forzada propuesta es correcta, pues este valor se reemplaza en la ecuación diferencial, que es lo que tengo yo aquí, derivada de la respuesta forzada del voltaje con respecto al tiempo, más el voltaje forzado con respecto al tiempo entre 2 es igual a la función forzante entre 2, o la función forzante, tal como queda aquí la ecuación matemática. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta que estoy suponiendo que la respuesta forzada tiene esta forma, simplemente la reemplazo en la ecuación diferencial. Aquí reemplazo lo que vale la función forzada propuesta como solución a la ecuación diferencial. Igual, aquí pongo 5t sobre 2 más 0, porque aquí para este tipo de recta la constante b vale 0. Entonces igualo los términos. Ct sobre 2, pues c sobre 2 está en función del tiempo, ¿sí? Entonces tengo este par de elementos que están en función del tiempo, nada más. Entonces igual, ct sobre 2 es igual a 5t sobre 2 y c sobre 1 más b sobre 2 es igual a 0. De acuerdo a la igualdad, igualando los términos del miembro de la izquierda con los términos del miembro de la derecha. Entonces, de este primer término, despejo lo que vale la constante c, y c vale 5. Este valor de 5 lo reemplazo en la ecuación matemática que está aquí y obtengo lo que vale b, tal como es aquí. b le dio igual a menos 10 y c le dio igual a 5. Entonces ya reemplazo estos valores en la ecuación matemática propuesta para la respuesta forzada y me queda que vale menos 10 más 5t, o 5t menos 10 sería la expresión matemática que obtengo como respuesta de la componente forzada. Ya le sumo la componente natural y ya tengo la ecuación completa de la forma en que el voltaje va a cambiar a partir del momento en que aparece esa función creciente con respecto al tiempo. Lo mismo hago para cuando la función forzante es una constante, ¿sí? Se supone que la respuesta forzada también va a ser constante, tal como lo dice aquí el autor. Suponiendo que la respuesta forzada es una constante, reemplazo ese valor en la ecuación diferencial y hago la igualdad. Y observo que la derivada de una constante vale 0, entonces me queda que b sobre 2 es igual a 10 sobre 2, por lo tanto b vale 10. O sea que la igualdad se cumple. Y ya calculo lo que vale la respuesta forzada y ya tengo las dos componentes y ya tengo la solución general para t mayor que 2 segundos. Bueno, ¿comentarios o preguntas? Bueno, entonces me voy al siguiente circuito, al siguiente archivo, que es este. Aquí les decía que hay omisiones. Dice, para el circuito que se muestra en la figura, determine, inciso A, el voltaje en el capacitor en un tiempo t igual a 0 menos, inciso B, el voltaje en el capacitor cuando han transcurrido 3 milisegundos después de que el interruptor se accionó. El voltaje en 0 menos es el instante antes de que el interruptor se accione, antes de que se abra. Entonces, aquí faltó indicar que supusiéramos que el circuito está operando en estado estable de corriente directa
en t igual a 0 menos segundos. Un circuito que opera en estado estable de corriente directa implica que todos los valores de corriente y voltaje en cada uno de los elementos del circuito alcanzó un valor constante. O sea, ya la corriente dejó de crecer, ya el tiempo transcurrido en esa posición con el interruptor cerrado ya es mayor a 5 tau. Si es mayor a 5 tau, quiere decir que esta corriente, que tal vez inicialmente comenzó a crecer a partir de 0, ya llegó a un valor constante. Si llega a un valor constante, el voltaje que aparece en terminal de este elemento también es constante. Aquí la corriente a través de esta rama también ya dejó de cambiar, llegó a un valor constante y por lo tanto el voltaje en terminales del capacitor también. Lo mismo para la corriente 1. Como este voltaje llegó a un valor constante, la corriente también lo hizo, la corriente de la rama 1. Entonces partimos de esa situación, de que ya está operando en estado estable ese circuito eléctrico, cosa que no indica aquí el autor del problema, porque lo copié tal cual el texto. No recuerdo de qué libro lo copié. ¿Sí? Bueno, pero aparece color aquí. Realmente en el libro en el que aparecen algunos datos de color rojo o rosa, es el libro de Hyde. Probablemente de ahí lo copié, porque en el libro de Dorf creo que no emplean colores. El libro de Alexander es diferente, no viene, en el libro de Alexander no vienen así los problemas, creo. No recuerdo. Pero Boylestad no es, porque el libro de Boylestad no viene este tipo de problemas. Bien, entonces vamos a partir del supuesto de que el circuito está trabajando en estado estable antes de mover el interruptor. Entonces todas las corrientes y todos los voltajes en cada uno de los elementos del circuito ya dejaron de cambiar, son valores constantes. Por lo tanto, ¿sí? Si el voltaje en terminal del capacitor es constante, la corriente que fluye a través de él mismo vale 0, porque la corriente en el capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y si el voltaje es constante, la corriente vale 0. Entonces, a través de esta rama no hay corriente eléctrica. Y el circuito eléctrico lo puedo visualizar de esta forma. Aquí lo tengo repetido, ¿sí? Así me quedaría mi circuito operando en estado estable en t igual a 0 menos. ¿Sí? Así estoy operando el circuito en t igual a 0 menos, que es el instante antes de que se abra el interruptor. Ya estoy operando en estado estable, entonces las corrientes y voltajes ya son constantes. Aplicando la sumatoria de corrientes en el nodo X, porque lo voy a resolver por el método nodal, porque si lo hiciera por mallas tendría 2 mallas. Una malla, 2 mallas. Entonces tendría que hacer más operaciones matemáticas para obtener el voltaje en terminales del capacitor, que es donde me piden la información. Entonces, por el método nodal, tengo tan solamente un nodo, el nodo X, y el nodo inferior es el nodo de referencia. Así, aquí, bueno, este problema es diferente. Sí, es el mismo. Dice que la capacitancia vale 1 microfaradio. Aquí sigue estando el capacitor. Nada más lo puse así para indicar que la corriente que fluye por aquí vale 0, por aquí sigue estando el capacitor con sus placas. Entonces, aplico la ley de corrientes de Kirchhoff para sumar las corrientes en el nodo X. Previamente, se identifican las corrientes a través de cada rama. Aquí esta corriente y esta ya están definidas por el autor del problema. Aquí yo solamente indiqué que esa sería la corriente I, que es impulsada por la fuente de 10 voltios. Entonces hago la sumatoria de corrientes en el nodo X. Corrientes que entran es la corriente I y corrientes que salen del nodo es la corriente de la fuente de corriente dependiente de corriente que vale 1.5 I1 y también la corriente de la rama izquierda que vale I1. Entonces me queda esta expresión matemática para la sumatoria de corrientes en el nodo X. Simplifico y me queda con la corriente I es igual a 2.5 por la corriente 1. La corriente I, ¿sí?, la puedo determinar en función de los parámetros de rama como voltaje del punto de partida, que es aquí, voltaje del punto de partida, que vale 10 voltios, menos voltaje del punto de llegada, que es el voltaje del nodo X con respecto a la referencia, entre la resistencia a la rama. Aquí está, 10 voltios menos Vx entre 6000. Igual a 2.5 por la corriente 1, que es voltaje del punto de partida, es el voltaje del nodo X, menos voltaje del punto de llegada, que es el nodo de referencia, que vale 0 voltios, entre la sumatoria de resistencias, que son 3000 más 5000, son 8000. Multiplico toda la expresión matemática. Esta es la ecuación que resulta de
reemplazar las corrientes de rama por sus equivalentes en parámetros de rama. Multiplico toda la expresión matemática por 24.000, entonces me queda 24.000 entre 6.000, vale 4. 4 por 10 menos Vx, me queda esta expresión matemática. Luego tengo que 24.000 entre 8 me queda 3, entonces son 3 por 2.5 por Vx. ¿Sí? Paso los términos que tengan una incógnita al miembro de la derecha y me queda que es 40 igual a 4Vx más 7.5Vx. Ya me queda, de aquí puedo despejar lo que vale el valor del voltaje del nodo X con respecto a la referencia, que es el voltaje del capacitor en T igual a 0 menos, que vale 40 entre 11.5. No recuerdo cuánto vale eso, sí. Bueno, pero más adelante lo indico. Luego, ya cuando se abre el interruptor, es para un tiempo mayor que 0. ¿Sabe? Entonces, al abrir el interruptor, esta rama, ¿sí?, queda desconectada y la corriente que fluye a través de este resistor pasa de ser un valor de corriente que no calculé aquí, pero lo puedo calcular sustituyendo este valor de voltaje en esta expresión matemática, que es una corriente diferente de 0, pasa a ser 0 de forma instantánea. ¿Sí? Esta corriente desaparece. ¿Sí? Entonces, de aquí yo puedo calcular que esta corriente vale 0 y el voltaje en terminales de este elemento también vale 0. El voltaje en terminales de esta rama pues vale 10 voltios, el voltaje de la fuente. Y solamente me queda esta parte del circuito donde los parámetros van a comenzar a variar. Yo sé que en 0 menos, antes de mover el interruptor, esta corriente vale 0. Pero aquí, ya una vez que se mueve el interruptor, esta corriente a través del capacitor puede cambiar de forma instantánea. No así el voltaje, pero la corriente sí puede cambiar de forma instantánea. Pasar de ser 0 a cualquier cantidad en función de los parámetros del circuito eléctrico. Entonces aquí nuevamente aplico a este circuito, sí, la ley de corrientes de Kirchhoff. Hago sumatoria de corrientes en el nodo X. Corrientes que salen es I1 más 1.5 I1 más la corriente del capacitor, igual a las corrientes que entran, 0. Entonces aquí me queda esta expresión matemática. Reemplazo lo que vale cada corriente en función de los parámetros de rama y me queda esto que aquí aparece, 2.5 por la corriente de rama 1, que es igual al voltaje del nodo X entre 8000, más la corriente del capacitor, que es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Multiplico todo por eso a la 6 para eliminar este término de la expresión que sea igual a 1 y me queda esta expresión matemática que aquí aparece. Es una ecuación diferencial homogénea. Por lo tanto, solamente tiene el circuito componente natural. O sea, el voltaje solamente tiene componente natural. Pues aquí determino que la componente natural del circuito del voltaje es igual a una constante por E a la menos A de T, donde A vale 625 entre 2. Ya tengo la ecuación diferencial que va a determinar la forma en que varía el voltaje en el capacitor a partir del instante en que el interruptor se abre. Bien, pero me falta determinar cuánto es la constante. Hay que evaluar el circuito. En V hay que determinar el voltaje de X o de VC en T igual a 0 más, que es el mismo valor que tiene en 0 menos. Y el voltaje en 0 menos que tiene el capacitor vale 40 sobre 11.5. Eso es igual a K por E a la 0. Por lo tanto, K tiene ese valor. Lo reemplazo en la ecuación de solución y ya tengo mi ecuación diferencial, mi ecuación que me define la forma en que el voltaje en terminales del circuito va a comenzar a cambiar a partir del instante en que el interruptor se mueve. En T igual a 0 segundos o 0 más segundos, el voltaje vale 40 sobre 11.5. Pero conforme el tiempo va transcurriendo, ¿sí?, este voltaje va decayendo exponencialmente hasta que dicho voltaje va a desaparecer. Desaparece el voltaje. ¿Esto qué implica? Que la energía almacenada en el campo eléctrico del capacitor, ¿sí?, se extrae del mismo. O sea, desaparece. ¿Quién se la queda? Pues se la quedan los elementos pasivos que están a su izquierda. Los resistores y la fuente dependiente, que al final de cuentas es un elemento pasivo. Luego dice, evalúa el voltaje en el capacitor. ¿Qué voltaje hay? Cuando el tiempo transcurrido fueron ya 3 milisegundos. Pues reemplazo el tiempo en la expresión matemática y calculo el valor.
Dice que ese valor de voltaje vale 1,36 voltios. O sea, el voltaje ya decayó del valor que tenía, que es 40 sobre 11.5, que equivale 40 entre 11.5, vale 3.478 voltios, ya decayó en 3 milisegundos a un voltaje de 1.36. Bien. Entonces, de este circuito, cuando aparecen fuentes dependientes en el circuito, tengo que obtener la ecuación matemática que modela el circuito mediante algún procedimiento. ¿Sí? Por ejemplo, en algunos casos, lo que aquí hacen es modelar este par de elementos mediante una impedancia, mediante una R equivalente. Si lo modelo mediante una R equivalente, ya me queda un circuito RC. Un circuito RC sin fuente lo puedo resolver fácilmente. Solamente tiene componente natural y este valor es igual a 1, es K por E a la 1 entre R por C de T, ya que A, para el circuito este A, vale 1 entre R por C. De modo que ya tengo la R equivalente y tengo la C equivalente, puedo llegar directamente a esta expresión matemática sin necesidad de plantear la ecuación matemática que modela el circuito, pero tendría que modelar esta parte mediante una resistencia equivalente. Lo puedo hacer usando Thevenin o Norton. Puedo sacar desde el punto de aquí la R equivalente vista de este par de elementos. Coloco aquí una fuente de voltaje o de corriente. Bueno, lo separo, separo esta parte que voy a reducir. Le conecto una fuente de voltaje o de corriente de valor conocido y calculo la resistencia equivalente vista desde la fuente. Y ya, una vez que lo haga, lo coloco aquí y ya no tengo necesidad de hacer ninguna formulación matemática para obtener una ecuación diferencial que me modele al circuito eléctrico. Ya puedo llegar directamente a esta ecuación matemática sabiendo lo que vale esta constante A, que vale 1 entre R por C. Bueno. Luego viene este circuito eléctrico y se obtiene una expresión para la corriente que circula a través del elemento inductivo, del inductor de 50 milihenrios, que sea válida para todos los valores de T. Bien. Vamos a tener aquí, vamos a suponer que el circuito, antes de que se abra el interruptor, en T igual a 0 menos, el circuito opera en estado estable. Aquí comentaba esto, aquí el interruptor, ¿sí? Dice que se va a abrir, pero ya está abierto. Realmente lo que aquí indica el autor es que este interruptor inicialmente está abierto y después se abre, nada más que se le ocurre dibujarlo de esa forma. Otros lo dibujan el interruptor cerrado, luego indican que se va a abrir, pero lo dibujan inicialmente cerrado, luego indican que se va a abrir para T mayor que 0. Bien, entonces mi circuito en T igual a 0 menos indica que este interruptor está cerrado y mi circuito sería el equivalente. En T igual a 0 menos, el interruptor está cerrado y por lo tanto el voltaje de este punto a este vale 0, porque toda la corriente que llega a este punto se va a través de esa trayectoria. La corriente por una resistencia de 0 me provoca un voltaje en terminales de 0 voltios. Obviamente aquí va a haber una corriente fluyendo en esta dirección y otra corriente fluyendo en dirección contraria. Sí, lo que indica este interruptor es que está puenteando a la fuente de voltaje en serie con la resistencia de 60 ohms. Por aquí fluye una corriente IL en 0 menos y aquí hay un voltaje de 0. ¿Por qué aquí el voltaje vale 0? Porque si el circuito está operando en estado estable en un tiempo t igual a 0 menos segundos, que es el instante antes de mover el interruptor, el circuito está operando en estado estable, implica que la corriente que fluye por aquí es constante. Si la corriente es constante, el voltaje que hay en terminales del inductor es igual a L por DI en dt y la derivada de una constante vale 0. Entonces, al hacer aquí la sumatoria de voltajes en la trayectoria cerrada para determinar el valor inicial de la corriente a través de este elemento, pues me queda que es más 4.5 voltios, más 0 voltios o menos 0 voltios, menos 20 por IL más 0. ¿Sí? Que es esta expresión matemática.
De ahí despejo la corriente L y me queda que vale 4.5 entre 20 o 9 entre 40, como lo quieran escribir, ¿sí? Es lo que valdría el valor de la corriente inicial a partir del elemento inductivo. Bien, para t mayor que 0, el interruptor se abre y el circuito resultante es el que aquí aparece. Para t mayor que 0 ya se abre el interruptor y me queda un circuito donde ahora la corriente va a circular a través de esta rama, ¿sí? O a través de este par de elementos. Ahora me quedan dos fuentes de voltaje de 4.5 voltios en serie, pero también se inserta en el circuito un elemento resistivo de 60 ohmios. ¿Sí? Haciendo una sumatoria de voltajes en la trayectoria cerrada, empleando la ley de voltajes de Kirchhoff, comienzo por aquí, me queda que es más 4.5, más 4.5, menos 60 por I, menos 20 por I, menos VL. ¿Sí? Sería aquí la expresión matemática. Y aquí les dije que encontré un error. Aquí el signo de esta voltaje debe ser negativo. ¿Sí? Porque va de menos a más positivo, de menos a más positivo, de más a menos negativo 60 por I, de más a menos negativo menos 20 por I, de más a menos negativo menos 0.05 por derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces aquí hay un error. Pero cuando ya lo pasé acá, ya ese error ya no aparece. ¿Sí? ¿Se fijan aquí? Paso todos los términos que tengan una incógnita, que es la corriente L, al miembro de la derecha, y dejo en este miembro de la izquierda a los términos que no contengan incógnita. E igual aquí me falta, también tengo otro error, no igualé a 0. ¿Sí? Aquí también me faltó igualar a 0. Este voltaje más este. Llego al punto de partida igual a 0. No igualé a 0 aquí la expresión matemática. Es un error. Bien, pero ya aquí ya lo hice. Paso de este miembro de la izquierda a la derecha los valores que contengan ninguna incógnita. Dejo que 4.5 más 4.5 me da 9. Esto lo paso a la miembro de la derecha, son 60 más 20, 80, y L más 0,05 de IL de T. Fíjense, aquí ya lo coloqué positivo, y eso que lo pasé del miembro de la izquierda a la derecha. ¿Por qué? Porque este signo de el voltaje en el inductor está equivocado. Multiplico todo por 20. ¿Para qué? Para que este multiplicador sea igual a la unidad. Y me queda que son 180 igual a 1600 por I más DIL de T. Y ya aquí tengo la ecuación matemática que me modela la solución del circuito. Sé que la respuesta natural es igual a K por E a la menos A de T, y la respuesta forzada es igual a la función forzante entre A. Bien. Si yo quiero, en un circuito como este, llegar a esta expresión matemática, no necesito, si quiero llegar a esta expresión matemática, no necesito obtener la ecuación diferencial que modela el circuito. Directamente lo voy a obtener. La corriente IDL va a tener dos componentes, la natural y la forzada. Si quizás la forzada sea 0, pero no sé. ¿Cómo obtengo la componente natural? Pues yo sé que es igual a K por E a la menos A de T, donde A vale R sobre L. ¿Sí? Eso lo vimos en el primer archivo, que es este, creo. No, en el segundo. Vimos que en un circuito RL serie, la constante A vale R sobre L. Entonces, este es A. Entonces, simplemente debo encontrar de mi circuito eléctrico equivalente cuánto vale R equivalente, cuánto vale L equivalente. Y para ello, desactivo las fuentes independientes de voltaje y de corriente. Las fuentes de voltaje las reemplazo por circuitos cortos y las fuentes de corriente se hubiesen por circuitos abiertos. Entonces, para encontrar tan solamente la componente natural, sin necesidad de obtener la ecuación diferencial que modela el circuito, sino directamente, sé que la componente natural es igual a una constante K por E a la menos A de T, donde A vale R sobre L. Entonces, al desactivar aquí las fuentes independientes, me queda un circuito solamente de elementos pasivos, donde R vale 80 y L vale 0.05.
Entonces, si yo divido R entre L para encontrar el valor de A, me queda que R vale 80 y R vale 0.05, lo cual me lleva a un valor de 1600. ¿Sí? Ya lo coloco aquí, ya tengo la respuesta natural sin necesidad de obtener la ecuación diferencial. Ahora, para encontrar la respuesta forzada, si se fijan en la ecuación en la solución de la ecuación, veo que conforme pasa el tiempo, solamente este término comienza a variar, a decrecer, y al final de cuentas, después de 5 tau, solamente prevalece la componente forzada, que es la componente, le llaman también, de estado estable. Entonces, para circuitos alimentados con una fuente de corriente constante, o sea, un voltaje constante, la respuesta forzada la puedo obtener del mismo circuito, pero cuando ya alcanzó su nuevo valor de estado estable, cuando ya pasaron más de 5 tau, ¿sí? Decíamos que tau vale el inverso de A. Tau vale 1 sobre 1600. Bien, ya que pasaron un tiempo menor de 5 tau, el circuito alcanza su estado estable. ¿Y qué pasa aquí? Que la corriente alcanza un valor constante y por lo tanto este voltaje vale 0. Entonces, si yo hago la sumatoria de voltajes en la trayectoria cerrada, me queda que es 4.5 más 4.5 menos 60 por I menos 20 por I. Aquí vale 0, llego al punto de partida igual a 0. Por lo tanto, me queda que 9 es igual a 80 por I. Entonces, I de estado estable, la corriente forzada es igual a 9 entre 80, que es lo que aquí obtuvimos. Y ya tendría yo las dos componentes, la natural y la forzada, sin necesidad de encontrar la ecuación diferencial que modela el circuito eléctrico. O ustedes se pueden ir a lo que ya vimos de un circuito serie RL. Nosotros vimos el circuito serie RL, lo vimos, y ya teníamos la ecuación de solución que decía que era igual, I era igual al valor del voltaje de la fuente entre la resistencia del circuito por 1 menos E a la menos A de T, donde A era igual a R sobre L de T. Y ya posiblemente es cuestión de sustituir los valores del circuito en ese, ¿cómo se llama? Expresión matemática, y ya podemos tener la forma en que varía la corriente sin necesidad de hacer estas operaciones matemáticas que me permitieron encontrar la ecuación diferencial que modela el circuito. Eso también es por si no me acuerdo, si en el formulario que hice no escribí la ecuación de solución o tengo mis dudas de que lo haya hecho bien. Entonces, lo que puedo hacer es realizar las operaciones matemáticas para obtener la ecuación matemática que modela la forma en que varía la corriente a partir de que el tiempo o el interruptor se modificó de posición. Entonces, para encontrar el valor de la constante K, pues se evalúa la ecuación de solución en t igual a 0 más. La corriente en 0 más es la misma que hay en 0 menos. Y encontramos que la corriente en 0 menos vale 4.5 sobre 20. Aquí está. Igual a la constante K por E a la 0 más 18 sobre 160, que equivale a 9 sobre 80. Y aquí despejo K y me queda que vale 9 sobre 80. La reemplazo en la ecuación matemática de solución y me queda esta expresión matemática que también puedo escribir de esta forma. Ya tengo la ecuación matemática que modela la corriente para un tiempo mayor de 0. Entonces les digo, aquí pueden obtener la ecuación de solución resolviendo mediante el método de mallas o el método de nodos, obteniendo la ecuación diferencial que modela el circuito. O si ya tengo un circuito serie RL o un circuito serie RC, lo puedo sustituir los valores del parámetro en la ecuación matemática de solución general y llegar directamente a la ecuación matemática que define el circuito. Aquí tengo otro problema, donde también se supone que el circuito, cuando está así con el interruptor abierto, está operando en estado estable. Y dice que el autor que supongamos que en estado estable el voltaje en terminales del capacitor vale 0. Aquí en lugar de ser V0 debe ser VC. VC en 0 menos vale 0 voltios. ¿Sí? No sé si creo que me equivoqué, o no sé si en el circuito o en la en el texto. No sé si venga así
el diagrama del texto y así venga el texto, ¿cómo se llama?, del problema. Total, se supone que el circuito está operando en estado estable, con el interruptor abierto, y el voltaje en el capacitor inicialmente vale 0 voltios. Luego me piden que determine la ecuación matemática que define el circuito, ¿sí? Y ya que para el voltaje de la corriente, ya que lo tenga, que encuentre cómo va variando el voltaje conforme el tiempo transcurre, tanto para el voltaje como para la corriente. Entonces, este circuito lo puedo resolver directamente. Sé que la ecuación matemática para el voltaje en un capacitor, en un circuito capacitivo, es igual, el voltaje en el capacitor es igual a una constante por E a la menos A de T, donde A es igual a R a 1 entre R por C, más el voltaje en el capacitor en su componente forzada. La componente forzada es la componente de estado estable. Entonces voy a encontrar aquí cuánto vale A, donde A vale 1 entre R por C. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez que cierro aquel interruptor, desactivo la fuente de voltaje y simplifico el circuito a simplemente un resistor y un capacitor en serie en paralelo, ¿sí? Entonces, si desactivo aquí la fuente de voltaje, me queda este resistor en paralelo con esta rama, que vale 60 ohmios. Me queda una resistencia de 30 ohmios en paralelo con una de 60. La R equivalente vale 20. Entonces, me queda como circuito equivalente un resistor de 20 ohmios en paralelo con un capacitor de 100 microfaradios. Si quiero encontrar la constante A, hago el producto de 1 entre R por C, 20 por 100 por eso a la menos 6. Eso sería la constante A, ¿sí? Creo que vale 500. Entonces ya puedo escribir la ecuación matemática que define a la componente natural del voltaje en el capacitor, que sería igual a una constante K por E a la menos 1 entre R por C, donde R vale 20 y C vale 100 microfaradios. Para encontrar la componente forzada, pues analizo el circuito en estado estable. Ya después de que el interruptor se cerró, para un tiempo mayor de 5 tau, veo cómo se comporta el circuito. Ya todos los parámetros llegaron a ser valores constantes. Las corrientes y voltajes en cada elemento son constantes. Sé que la corriente en el capacitor sería cero. ¿Por qué? Porque la ecuación matemática que define la corriente en el capacitor es igual a la capacitancia por derivada del voltaje con respecto al tiempo. Si el voltaje en el capacitor ya llega a un valor constante, su derivada vale cero y la corriente, por lo tanto, vale cero. Entonces me queda un circuito en el cual la corriente sigue la trayectoria de los elementos resistivos, ¿sí? La corriente sigue una trayectoria formada por la fuente de voltaje, el resistor de 30, el de 10 y el de 50 en serie, porque por aquí no hay corriente. Entonces, eso me lleva a una corriente de 225 entre la sumatoria de las resistencias, que valen 90 ohmios. Entonces, me queda que la corriente por aquí vale 225 entre 90, lo que vale 2.5. Esa corriente, ¿sí?, multiplicada por esta par de resistencias, me dan el voltaje entre este punto y este, que es el mismo voltaje del capacitor. O sea, que es la rama compuesta por este par de elementos resistivos está en paralelo con la fuente de voltaje. De modo que el voltaje que haya en esta rama va a ser el mismo voltaje que va a aparecer en el elemento capacitivo. Entonces me queda 2.5 amperes por 60 ohmios, me da 150 voltios. Entonces el voltaje que aparece en la rama resistiva de la derecha, ¿sí?, que es igual al voltaje que aparece en la rama capacitiva, vale 150 voltios, que es lo que se encuentra mediante todo el procedimiento matemático, ¿sí? Aquí hice la solución del circuito usando el método nodal. Señalo las corrientes de rama y luego reemplazo cada corriente de rama por sus parámetros de rama y llego a una ecuación diferencial que me modela al circuito eléctrico. Resuelvo la ecuación diferencial en su componente natural, que es igual a una constante K por E a la menos A de T, donde aquí tengo lo que vale A. Y para la componente forzada, divido la función forzante entre la constante A, y eso me lleva al valor de la componente forzada del voltaje. Bueno, ya una vez que tengo eso, aquí explico cómo llego al valor, este mismo valor que obtuve aquí. Sí, dice,
evalúo mi circuito para un tiempo mayor a 5 tau. Para ese caso, la corriente que pasa por la rama capacitiva vale 0 y me queda solamente una trayectoria para la corriente limitada por las resistencias en serie con la fuente de voltaje. Ya después calculo el voltaje que hay del punto superior, del nodo superior al nodo inferior, que sería el voltaje de la rama a la derecha, que es el mismo voltaje que aparece en terminales del capacitor. Ya tengo las dos componentes, evalúo para t igual a 0 más, y encuentro lo que vale la constante A. Ya tengo la ecuación completa de la forma en que varía el voltaje. Si quiero encontrar la corriente, ya la forma en que varía la corriente en mi circuito, donde tengo que hacer mi ecuación matemática del voltaje, sí, sé que la corriente es igual a la capacitancia por debajo del voltaje con respecto al tiempo, y ya encuentro la corriente, la expresión de la corriente, que me indica la forma en que varía dicha corriente a través del capacitor a partir del instante en que se modifica el interruptor. Aquí puedo ver cómo la corriente decae exponencialmente, desde 7.5 amperes hasta ser 0. Aquí veo que la constante de tiempo, que es el inverso de A, vale 2 milisegundos. Entonces, en 5 tau, en 10 milisegundos, esta corriente desaparece y este voltaje llega a su valor máximo. Y aquí tengo los valores que va tomando el voltaje, los valores que va tomando la corriente para cada valor del tiempo. En 0 más, en 2 milisegundos, en 4, 6, 8 y en 10 milisegundos. ¿Cuánto valdría el voltaje? ¿Cuánto valdría la corriente? ¿Qué es lo que me piden de ese problema? Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Ya después viene un problema diferente. Este problema que aquí les comenté es el mismo que tengo que ha repetido, ¿sí? Ah, no. Lo cual repetí un problema. No recuerdo cuál problema. Ah, es este, que está repetido. Está aquí, de una forma, y acá lo hice supuestamente tratando de que fuese más claro la información que proporciono. Aquí un circuito RL serie. Aquí un circuito, sí, RC serie paralelo. Bueno. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Entonces, ya doy por terminada la clase y los vería entonces hasta el próximo miércoles. Cualquier duda que tengan, me pueden preguntar el próximo miércoles. Traten de resolver problemas para la unidad 2, para saber si hay alguna duda o no la hay en algún problema que intenten resolver. Y si hay dudas, pues pueden preguntar aquí en clase. Yo, si veo el problema, ustedes me pueden compartir su pantalla. Yo puedo ver el problema y les puedo decir tal vez cuál sería el procedimiento recomendado para resolver el mismo. Bueno. ¿A qué va, profe? Vale, pues los veo el próximo miércoles. Que tengan bonito fin de semana y cuídense mucho. Profe, gracias. Sí, dime, Maricela. Entonces, el lunes, ¿por qué no hay clase o qué? No hay clases de acuerdo al calendario oficial. Déjense los muestro. El calendario oficial que nos dieron el lunes viene como día feriado. Déjenme, les muestro el calendario. Aquí está, agosto, diciembre. Ya ves que también la vez pasada dijeron que también ¿cómo se llama? El día sin clases era el 2 de noviembre. 2 y 15 de noviembre. Sí, aquí. Días inhábiles. Más sin embargo, el ingeniero Bulmaro dijo que el día 1 también no iba a haber clases y después nos habló para decir que se había equivocado. Pero como ya habíamos dado la información, sí, el delegado sindical habló con la directora a ver si era factible que se autorizaran los 2 días. Y la directora aceptó, sí, a petición del sindicato, pues también incluir el día 1. Por eso hicimos ese puente. Pero ahora nada más viene marcado el día 15. Desde el día 15 viene marcado como día inhábil y no hay labores. De modo que nos veríamos hasta el próximo miércoles. Está bien, profe. Gracias. Sí, a ustedes, Adiós. según yo presentando pantalla, pero obviamente no me están viendo, pero en el calendario oficial que nos enviaron, sí aparece el día 15 como día inhábil.
Bueno, entonces los veo Adiós, el profe. próximo miércoles. Cuídense mucho. Sale, profe, hasta luego.